Lección número 9 para el 3 de marzo del 2018. Versículo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Nuestro Dios es un Dios que da. Esta gran verdad se ve más intensamente en el sacrificio de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. O en este versículo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Dios da más y más. Es su carácter. Por lo tanto, los que procuramos reflejar ese carácter también necesitamos dar. Es difícil imaginarse una contradicción de términos más paradoja que la de un cristiano egoísta. Una forma de devolver lo que hemos recibido es a través de las ofrendas. Nuestras ofrendas nos brindan la oportunidad de expresar gratitud y amor. El día en que Jesús les dé la bienvenida a los redimidos en el cielo, veremos a aquellos que aceptaron su gracia y reconoceremos que esas decisiones fueron posibles gracias a nuestras ofrendas de sacrificio. Esta semana descubriremos el porqué de las ofrendas, cuál es la necesidad de tener que devolverlas, por qué debemos ser generosos en ellas y por qué éstas van a servir para poder ayudar a otras personas. Sin duda, la devolución de las ofrendas siempre ha sido un acto en el cual manifestamos que hemos recibido la gracia de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros devolvemos los diezmos y las ofrendas porque a nosotros nos llegó la salvación gratuita, gracias a esos diezmos y ofrendas que fueron pagados con el propósito de que el Evangelio nos pudiera llegar gratuito a nosotros. No nos costó ni un centavo el que nos hayan predicado, simplemente fue de puro amor. Aquellos que vinieron a predicarnos el Evangelio demostraron que estaban preocupados por que cada uno de nosotros podamos conocer la verdad para también ser salvos, y así cumplir con la misión ellos de que el mundo entero sea evangelizado, para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Esto mismo hace que nosotros queramos que otros también reciban el Evangelio de forma gratuita. Por tanto, manifestamos agradecimiento cuando nosotros hacemos llegar el Evangelio a otros. El agradecimiento no es un mero sentimiento, como lo veremos en esta semana. El agradecimiento es una reacción en la que uno, como persona, se ve obligado por el bien que ha recibido. Y esto nos lleva al día 25 de febrero, domingo 25 de febrero. Donde esté vuestro tesoro. Lee Mateo 6:19 al 21, nos dice la lección. Aunque estamos muy familiarizados con estos textos, ¿cómo podemos librarnos de la influencia poderosa que los tesoros terrenales pueden tener sobre nosotros? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Sin duda, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca de este punto, nos estaba recordando de cuánta importancia le damos nosotros a las cosas que puedan ser materiales y a las cosas que puedan ser espirituales. Y nos llama la atención a que nuestro tesoro debe de estar en el cielo y no en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín destruyen y donde ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nosotros estamos buscando grandezas en la tierra, un puesto honorable, aunque sea en la misma iglesia, y no estamos preocupados por llevar el Evangelio a los demás, hacerles llegar el conocimiento de la verdad tal como Cristo dijo: el que testifique de mí, yo también testificaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles, pero al que me negare, yo también le negaré. Sin duda, el verdadero cristiano se ocupa de llevar el Evangelio a todos, a amigos y a enemigos, a conocidos y a desconocidos,
porque la misión es comunicar el Evangelio al mundo entero. Dice el texto bíblico, San Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Evangelio es el mensaje de los tres ángeles, como lo hemos estudiado, y aún lo estudiaremos en lecciones próximas. Este mensaje de los tres ángeles es todo para nosotros. Es el Evangelio cristocéntrico de la salvación. No hay nada más cristocéntrico que los tres ángeles, no existe. El mensaje de los tres ángeles nos habla de Jesucristo, de la expiación hecha por nuestros pecados, de su intercesión como abogado en plena hora del juicio en que estamos viviendo, y cómo es nuestro Redentor y Salvador para sacarnos de Babilonia y apartarnos de la adoración a la bestia y a su imagen, y llevarnos a ser un pueblo que guarda sus mandamientos y que sigue las creencias de Jesucristo. De manera que es un mensaje totalmente cristocéntrico. De eso estudiaremos a profundidad en las próximas lecciones. Ahora, Jesucristo dice, donde esté vuestro tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Cómo es que podemos tener el corazón donde está nuestro tesoro y que sea lo correcto? Y que sea lo correcto de hacer. Sin duda, si nosotros hacemos tesoros en los cielos, a través del apoyo para el Evangelio por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos entonces poniendo el corazón en el cielo, la mente en el cielo. De ahí que entonces, ahí donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestra mentalidad. Porque vamos a estar invirtiendo, ocupados en que eso crezca. Este es el punto principal que la lección nos lleva a entender para el día domingo. Necesitamos buscar que cada individuo, cada persona que ha nacido de nuevo en el pueblo del Señor, pueda dedicarse a esa nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, al ser todo hecho nuevo, olvidamos lo que fuimos. Ya no somos más quienes fuimos alguna vez. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es por esa razón que, desde el momento en que nos entregamos a Cristo, nuestra vida pasada queda al olvido. Olvidamos lo que fuimos. Ya no hablamos más de nuestro pasado. Cuando conversamos con los demás ya no les contamos más de cómo fuimos. Ya no queremos saber nada con lo que fuimos porque sabemos que todo lo que fuimos fue un error. Y que por más que hayamos hecho buenas obras en ese tiempo pasado, ninguna de estas cuenta para nada. Por cuanto recién comienza nuestra nueva vida, la vida real en Cristo Jesús. Recordar es volver a vivir. Así que cuanto más olvidemos nuestro pasado, tanto mejor podremos disfrutar de la vida cristiana. El hablar acerca de nuestro pasado, el contar acerca de nuestros triunfos mundanos, podría traernos otra vez a colación los deseos mundanos y así perder nuestras almas. Y esto nos lleva al día lunes 26 de febrero, mayordomos de la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué cosa es? En el libro de San Lucas, en el capítulo 4, tenemos una pista para entender lo que es la gracia de Dios. Dice claramente el autor del libro, San Lucas, capítulo 4, versículo 22, refiriéndose a nuestro Salvador. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Esto significa que las palabras que Jesucristo expresaba estaban llenas de la gracia de Dios. Esas palabras eran la gracia. No es la única vez en que la Biblia nos lleva a pensar en el hecho de que las palabras de Dios son su gracia, son el regalo dado en amor, porque es a través de esas palabras que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. En ella se nos prometió al Hijo de Dios como nuestro Salvador, y sin duda Jesucristo vino y cumplió con esas palabras y fue nuestro Salvador. Así que la gracia es todo el regalo que se nos promete a través de las Santas Escrituras. Salmo 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por estos textos podemos inferir claramente de que la gracia es el favor inmerecido de Dios, es la palabra de Dios que nos fue dada como un regalo, las promesas del Señor.
Esas promesas se cumplen en Jesucristo nuestro Salvador. Así que cuando Cristo vino, todo Él fue el regalo dado en amor, porque todas las Escrituras señalaban a Jesucristo. Así que entonces todas las promesas de la palabra de Dios, escritas por los patriarcas, por los profetas y los apóstoles, todas las profecías y las enseñanzas son la gracia del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, el apóstol Pablo dice claramente: y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Así que entonces la palabra del Señor es la gracia de Dios. Y cuando se dice que somos mayordomos de la gracia de Dios, se nos está diciendo que somos administradores de la predicación del Evangelio. Los apóstoles declararon estas palabras, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, porque nos estaban recordando de que nosotros tenemos que impartir esa palabra. Estamos obligados por el amor a tener que llevar esta gracia. San Mateo capítulo 10 versículo 8, Jesucristo dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que entonces esta gracia la hemos recibido por la palabra del Señor, y por lo tanto debemos impartírsela a los demás. Esta gracia es la que hará posible la salvación de los hombres. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin duda, no solo el apóstol Pablo hace mención de este texto, sino también Santiago, capítulo 1, versículo 21. El apóstol Santiago dice que debemos de recibir la palabra implantada, la cual puede hacer salvas nuestras almas. En 1 de Corintios 15:2, el apóstol Pablo vuelve a repetir el mismo hecho, cuando declara que él ha predicado palabras por las cuales se recibe la vida. Así podríamos citar cientos y cientos de textos de la Biblia que nos hablan de que la palabra es la que nos da la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, esto significaría que es por medio del Evangelio, por medio de la enseñanza de la gracia de Dios, que nosotros podemos llegar a obtener la salvación. Dios quiere que el mundo entero sea salvo. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, el cual quiere que todos los hombres vengan a la salvación. De tal manera que entonces es plan de Dios, como dice el texto de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, todos aquellos que puedan creer en Jesucristo, y solo se puede creer cuando se les predique el Evangelio, porque tampoco ellos no van a creer simplemente porque nosotros le digamos cree. No, ni siquiera lo conocen quién es Jesús. Cuando en una ocasión el carcelero de Filipos estaba cuidando a los apóstoles y hubo un terremoto, el carcelero pensó que todos habían escapado de la cárcel, pero Pablo le dijo: no te mates, porque pensaba suicidarse, porque ya no tenía más nada que hacer si escapaban los presos. No te mates porque estamos todos aquí. Y cuando se acercó a ellos, simplemente se arrodilló y les dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y el apóstol Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos han pensado que la salvación es simplemente decir creo en Jesús y punto. No, para creer en Jesús primero hay que escuchar acerca de Él. Nadie cree por creer. Los discípulos habían estado cantando ahí en la cárcel, habían estado hablando del Evangelio, Pablo había estado predicando a otro tanto que estaban ahí, y el hombre había escuchado el Evangelio y se había dado cuenta que lo que decía Pablo era verdad. Y ahora era evidente que Dios estaba obrando para que este hombre pudiera arrepentirse. Si es posible, Dios es capaz de producir un terremoto para que una persona se convierta, como podemos ver aquí. Dios hará todo lo posible para que la persona se convierta, pero si la persona a su vez no quiere oír el Evangelio, no hay nada que se pueda hacer. Este hombre había oído el Evangelio, y al escucharlo, Dios hizo posible que este hombre tuviera la oportunidad de conversar con Pablo para poder recibir el Evangelio de la gracia salvadora. De manera que entonces, cuando este hombre preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, se le respondió que crea en Jesús. San Juan capítulo 14 versículo 12 nos dice qué cosa es creer realmente en Jesucristo. De cierto os digo,
que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. De manera que entonces Jesús dice que todo aquel que en él cree va a hacer las cosas que él hace. Esta es la verdadera forma de creer. De manera que entonces todo aquel que dice haber aceptado a Jesucristo tiene que haber creído primero en él, y para creer en él primero se le tiene que evangelizar. No puede nadie creer si primero no se le habla acerca de qué tiene que creer. No tendría ningún sentido. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo explica de una manera hermosa esta forma en que debe convertirse el hombre. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11. La Escritura dice: todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que entonces alguien tiene que hacer llegar el Evangelio para que se pueda creer. Ahora, el Evangelio de la gracia enseña al hombre que es posible obedecer la ley, que es posible volver a la lealtad con Dios, a aquello que perdió Adán y Eva. El plan del Evangelio no tiene otro sentido que el hacer volver a la gente a la lealtad a la ley de Dios. No hay otra razón de la predicación del Evangelio. Algunos dicen que llevan el Evangelio de Dios y sin embargo declaran que la ley ya ha sido crucificada, que ya pasó, que solamente era para los judíos. Pero eso no tiene ningún sentido. La ley muestra el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Por lo tanto, si ya no hubiese ley, si estuviera crucificada, ya no habría nada pues que nos muestre el pecado ni nos condene de pecado, porque la ley condena, la letra mata, dice la palabra del Señor. La paga del pecado es la muerte, dice, y el pecado es transgresión de la ley. De ahí que entonces, si la ley muestra el pecado, es necesaria la ley hasta el final del tiempo para que podamos buscar a Cristo como nuestro Salvador. Pues Cristo dice en el libro de San Mateo capítulo 9 versículo 13: yo no he venido por justos sino por pecadores. Justos son los obedientes a la ley. Lucas capítulo 1 versículo 6. De manera que entonces, justo es el obediente, pecador es el transgresor de la ley. Y si Cristo dice yo no he venido por justos sino por pecadores, quiere decir que Jesús está diciendo yo he venido por transgresores de la ley. Mientras la gente no conozca la ley de Dios, no puede ser transgresora de la ley, porque no se imputa pecado no habiendo ley. Romanos capítulo 7 versículo 8 al 10. De manera que entonces, sin ley no existe pecado. Eso es imposible. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y buena es la ley. Romanos capítulo 7 versículo 12: la ley es santa, justa y buena. Así que entonces, mientras no haya ley, no puede existir el pecado. De esta forma, es como entonces, cuando la ley de Dios le es presentada al pecador, ahora le hace falta el Evangelio para que la pueda cumplir. El Evangelio tiene por propósito enseñar al individuo cómo poder salvarse. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que entonces, el Evangelio tiene el poder de dar vida, vivificar. No hay otra forma. La ley no puede vivificar a nadie, porque si por la ley fuese la justicia, dice el apóstol Pablo, entonces por demás estaría la gracia. Así que no tendría ningún sentido. La ley no es contraria al Evangelio, la ley más bien muestra el pecado para que el Evangelio pueda vivificar. Interesante, la ley y el Evangelio siempre trabajan juntos, nunca debemos separarlos, es imposible separar a los dos, es como querer separar al cuerpo del espíritu, entonces ya no tendría vida, pues, ¿no? Así igualito sucede con la ley. Ahora bien, siendo así, toda persona que quiera ser salva tendrá que aceptar los términos del Evangelio. El Evangelio dice: necesitas obedecer esa ley para poderte salvar. Si tú no la cumples, pereces. Apocalipsis capítulo 14
Versículos 6 y 7 nos dice así el Evangelio: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, es decir, el Evangelio salvador, el de siempre, para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y luego sigue diciendo el verso 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Estas palabras son claves. Temed a Dios. Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Así que entonces, cuando el Evangelio nos dice que temamos a Dios, nos está induciendo a obedecer la ley. Ahora bien, a fin de que esto se pueda hacer real y pueda ser posible que el hombre obedezca la ley, el Evangelio entonces nos ofrece dos cosas por medio de Jesucristo. Por eso se le llama la gracia al Evangelio, ¿no? Nos ofrece dos cosas. ¿Qué dos cosas nos ofrece? Primero, el perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Primera de Juan 1:7 al 9, Proverbios 28:13. Ahora, el primer paso es confesar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, inmediatamente somos puestos en armonía con la ley de todo nuestro pasado hasta el día de hoy, hasta que hemos confesado nuestros pecados. Para Dios, desde ese momento somos como que nunca hubiésemos pecado, tan solo por estar aceptando su oferta de salvación, de que por Jesucristo ya está pagado nuestro pecado. Al confiar así en esa promesa, somos perdonados de nuestros pecados. Y luego damos un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Este Evangelio nos promete transformarnos, ayudarnos para que el pecado no vuelva a reinar más en nuestra vida. A eso se le llama el proceso de la santificación. Primera de Juan 2:1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Punto 1. Todo lo que está escrito es para que ya no pequemos, para que evitemos caer en el mal. Así se cumple San Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Más aún, continúa diciendo: pero si alguno hubiere pecado, primera de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Mientras la primera parte de este Evangelio nos habla del perdón del pecado, de todo lo que ya hemos cometido, la segunda parte de este Evangelio nos dice: pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tal es así que dentro de la santificación se nos promete que vamos a alcanzar la santidad establecida por Dios. Vale decir, obedecer todos sus mandamientos y preceptos, que de aquí en adelante vamos a empezar a vivir en la nueva vida. Porque la nueva vida no es algo mejor que la vida pasada, sino es otra vida, que empieza recién, nuevas criaturas en Cristo. Ya esa nueva vida se le llama la vida de la santidad, de la santificación, porque ahora vamos haciendo todo lo que la Biblia dice. Si mientras estamos haciendo lo que la Biblia dice, llegáramos a cometer errores, no debemos pensar que se acabó nuestra experiencia salvadora. Tampoco debemos pensar que ahora la ley sigue siendo nuestra enemiga. Antes de entregarnos a Cristo, la ley, que era santa, justa y buena, era nuestra enemiga, porque no estábamos reconciliados con ella, con Dios. Pero ahora, a través de Jesucristo, que paga nuestra deuda, la ley se convierte en nuestra amiga. Y por lo tanto, cuando ahora caemos, quedamos cubiertos por la sangre de Cristo, obviamente pidiendo el perdón en cada caída que tengamos, y luego seguimos avanzando, porque la santificación nos enseña que así se hace la santidad, obedeciendo los preceptos de Dios, y si tropezamos en algún intento, volvamos a intentarlo hasta que lo logremos. El justo cae 7 veces y se levanta. De ahí que entonces, todo este es el plan de la salvación. Ya ese Evangelio que nos promete el perdón y la transformación de esa manera, se le conoce como el agua de vida. La ley es el espejo que nos muestra el pecado, pero la ley no nos puede limpiar el pecado, porque solo es un espejo. A ver, lávate la cara con el espejo, no vas a poder, ¿ah? Pero
A su vez, tenemos el agua con la cual nos podemos lavar. El agua en este caso es el Evangelio, y esa agua nos limpia de nuestros pecados que ya hemos cometido y de los que posiblemente cometamos mientras estamos obedeciendo la ley. Así todos pueden obedecer la ley. Así que el agua limpia totalmente, no solamente parcial, sino total. Hay algunos que dicen que el agua solo es el perdón del pecado hecho por Jesús en la muerte en la cruz del Calvario. No, está mal predicado. No se predica así, hay que predicar la verdad. Ser engañadores nos va a costar la vida eterna. Tenemos que predicar completo el Evangelio. Y el Evangelio dice que la palabra es capaz de perdonarte tus pecados y también es capaz de transformarte. Jesús con su palabra perdonó al paralítico, así con su palabra hasta el día de hoy nos justifica, nos perdona, nos limpia. Esto es maravilloso. De esa manera es como el hombre puede llegar a obedecer la ley y así salvarse. Esa es la forma. Ahora, no debemos confundir el primer pacto con el segundo pacto. El primer pacto enseña que el hombre tiene que obedecer la ley sin el perdón y sin la santificación, vale decir sin el Evangelio. Nadie puede obedecer la ley de los 10 mandamientos si no lo hace a través del Evangelio, porque el Evangelio nos da la solución de cómo se obedece la ley. Es el manual para obedecer la ley. No tenemos otro manual que el Evangelio, el que nos lleva a la disciplina de obedecer la ley de Dios. Maravilloso. De manera que cuando el hombre quiere obedecer la ley sin este Evangelio, está queriendo vivir bajo el primer pacto. El segundo pacto enseña que hay que obedecer la ley, pero que se nos ha dado el Evangelio para el perdón y la transformación de nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos llegar a obedecer toda la ley. Cuando Dios pone así sus leyes en nuestra mente y corazón, entonces al final nos dice y añade que nos perdonará de nuestros pecados. Así que entonces, dentro del plan de la salvación, el segundo pacto es el que nos lleva a la obediencia perfecta de la ley de Dios. Y esto nos lleva al siguiente día, martes 27 de febrero, nuestra mejor ofrenda. La lección nos habla en este día acerca de María Magdalena, que entró en la habitación y vio a Jesús que estaba recostado a la mesa. Rompió el recipiente de alabastro de costoso nardo y lo derramó sobre él. Algunos pensaban que su acto era inadecuado, considerando que la vida que llevaba era ilícita. Pero en realidad María lo que estaba haciendo era una muestra de agradecimiento a Jesucristo por aquello que Él había hecho por ella. La Biblia relata cómo María fue librada de 7 espíritus inmundos, pero no nos dice cuáles eran esos 7 espíritus inmundos. ¿Qué pecados habrá estado cometiendo? El hecho es que nosotros conocemos que cada pecado es un mal espíritu y que tiene que ser expulsado de nuestras almas, y que solamente la palabra de Jesucristo es poderosa para hacerlo. Por su palabra expulsó los malos espíritus de la vida de María, y por su palabra hizo muchos milagros. Hoy su palabra sigue siendo la fuente de gracia, que sigue haciendo milagros en todo aquel que la estudia y la recibe. Por tanto, como María había recibido esta gracia de parte del Señor, ahora inmediatamente reaccionó como todo cristiano reacciona cuando recibe la gracia de Dios. No es normal que el hombre tenga que dar cuando recibe. El hombre es egoísta por naturaleza y quiere todo pero no dar nada. Por tanto, este agradecimiento de María, de tener que llevar algo a Jesucristo por lo que Él hizo por ella, no nacía de su propio corazón, sino del movimiento del Espíritu Santo y la gracia dentro de ella. El agradecimiento, debemos recordar, no es un sentimiento, sino que es una reacción a una acción. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. San Mateo capítulo 10 versículo 8. Así que si estás esperando a sentir que tienes agradecimiento, a sentir que quieres agradecer, estás perdiendo tu tiempo, porque ese día nunca va a llegar. El agradecer no se trata de sentimiento. El agradecer se trata de responsabilidad.
Si te hicieron un bien, debes agradecer. No debes esperar simple y llanamente a que de por sí te salga el quererlo hacer. Aprende a agradecer. De lo contrario, no estás cumpliendo los requisitos para entrar en el cielo. Así es como nosotros somos agradecidos ante Dios y traemos nuestros donativos, para que otras personas al igual que nosotros tengan la oportunidad de poder alcanzar la salvación. ¡Qué maravilloso! Y esto nos lleva al siguiente día, miércoles 28 de febrero, las motivaciones del corazón. ¿Qué cosa puede motivar a una persona a tener que traer las ofrendas? Tenemos el caso de la viuda pobre, de quien habíamos hablado en lecciones pasadas. Lucas capítulo 21 versículo 3, Jesús dijo: esta viuda pobre echó más que todos. Sin duda, la viuda pobre, como nos decía también el espíritu de profecía en el libro del deseado de todas las gentes, esta viuda creía que realmente en el santuario estaba el sistema del evangelio, y por lo tanto traía sus donativos con alegría, porque sabía que estaba con eso contribuyendo para el avance de la causa del Señor. Así que, ¿qué cosa es lo que vale cuando una persona tiene que dar su ofrenda? Es la motivación. Los motivos le dan carácter a las acciones. Ahora, ¿qué es lo que estaba motivando a esta mujer? Como se puede notar claramente, la motivaba el hecho de que el Evangelio de Dios estaba siendo proclamado, que el santuario era el medio para que la gente pudiera obtener la vida eterna. Por eso, aunque los dirigentes de esa nación en ese tiempo estaban dedicados a la perdición, ella seguía apoyando al Evangelio. Puede ser que hasta el día de hoy podamos ver que dentro de la iglesia haya pastores que no están viviendo de acuerdo con los principios de la palabra del Señor y que no estén declarando la verdad como debe de ser. Pero eso no nos debe evitar de que tengamos que devolver el diezmo. El diezmo debe de ser devuelto. Si los pastores no están comunicando el Evangelio, si están fallando los predicadores nombrados, hemos estudiado en la lección pasada que para eso están los laicos. Hay laicos a quienes el Señor está motivando para ser levantados para predicar este último llamado al mundo entero de la predicación de los 3 ángeles, y debemos apoyarlos a ellos. Cuando veas que en tu iglesia de pronto ya no se predica el mensaje de los 3 ángeles, de pronto se está mundanalizando, porque hay muchas iglesias en las que pasa eso. No podemos negarlo, pues, porque estaríamos escondiendo una verdad que está clara ante el mundo. Pero Dios no hace la ley y se hace la trampa. Su organización no es una organización que cae fácilmente, es una organización que va a permanecer hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, dentro de las reglas y leyes de nuestra organización adventista del séptimo día, se declara: si los pastores están fallando, tienes a los predicadores laicos para que ellos sigan evangelizando, aquellos de quienes hay testimonio de que están llevando la verdad. Ya hemos estudiado sobre este punto, donde se nos dice en el Evangelismo, página 158, los que quieren dedicarse en palabra y en doctrina a predicar este Evangelio deben estar firmemente establecidos en el mensaje de los 3 ángeles antes de ser autorizados a poder llevar el mensaje a otros. De manera que entonces, para que estas personas puedan recibir el apoyo, entonces deberemos de ver que estas personas prediquen el mensaje para este tiempo, que se conozca que están llevando la verdad. A la ley y al testimonio tenemos bases para poder probar. Bueno, pero esto entonces nos deja en claro que las motivaciones del corazón solo son llevadas a cabo por aquellos que han recibido primero el Evangelio. Al recibir el Evangelio de Dios, entonces la persona que recibió ese Evangelio quiere que ese Evangelio se extienda, que avance, que no pare, que llegue hasta el final. Y por esa razón se cumple en aquellos que dan así el apoyo para la causa del Señor, que son dadores alegres. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos. De manera que entonces lo que nos motiva va a tener que ser el conocimiento de la verdad. No es verdadera motivación cuando la persona no sabe para qué está entregando sus donativos. Todos deben saber que lo están haciendo para el avance de la obra de Dios. Por eso es que se nos dice en Deuteronomio capítulo 10 versículo 16:
circuncidad el prepucio de vuestro corazón. ¿Cómo circuncidamos el prepucio de nuestro corazón? En el Antiguo Testamento la circuncisión era cortar el prepucio del genital masculino, como una señal, una marca de que alguien estaba naciendo dentro del pueblo de Israel y que pertenecía a ese pueblo. Así también nosotros ahora nos circuncidamos ya no en la carne, sino en el espíritu, es decir, en el corazón, en la mente. Y la circuncisión significa quitar todo deseo de nuestra mente, poniendo el Evangelio en su lugar. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, del Evangelio, estamos con eso circuncidando el corazón. El Evangelio es la espada del Espíritu, y con esa espada cortamos el prepucio de todos los deseos y las locuras de este mundo para dedicarnos a amar y servir a Dios. Cuando hacemos eso, ya tenemos la gran motivación para dar nuestros donativos. ¡Qué maravilloso! Y esto nos lleva al día jueves 1 de marzo, la experiencia de dar. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y donativos, lo hacemos solo por la fe, no lo hacemos porque alguien nos obliga, nos presiona, no. Solo el amor de Cristo nos puede obligar. Segunda de Corintios 5:14 dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, es decir, nos fuerza, nos impele, nos empuja a hacer algo. Por lo tanto, es por medio de ese amor que nosotros actuamos, pero ese amor de Cristo nos llega a través de la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versículo 38 y 42. Dice nuestro Señor Jesucristo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y luego dice, mas yo os conozco que no tenéis la palabra de Dios morando en vosotros. El amor de Dios viene a través de su palabra. La Biblia es la carta de amor de Dios, es decir, a través de ella nos llega todas las enseñanzas de amor de Dios. Y cuando esas palabras de Dios están en nuestra mente y corazón, su amor está en nosotros. Cuando aceptamos y creemos en esas palabras, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que damos por la fe, porque oímos la palabra de Dios, por esa fe en que creemos en ese evangelio que hemos recibido y queremos que siga avanzando. Por esa fe nosotros somos motivados a dar para la felicidad de otros. Qué interesante, así se cumple Salmo 34:7 en nosotros. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustamos primero a Dios por medio del evangelio, y al ver que ese evangelio es verdad y vemos que ese nos da vida eterna, entonces queremos que otros también puedan gozar de lo que nosotros estamos gozando. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no es egoísta. Así entonces, esta motivación de dar nuestros diezmos y ofrendas va a ser llevada a cabo por haber conocido el mensaje de los tres ángeles. Si tú no has conocido, hermano mío, el mensaje de los tres ángeles, comienza a estudiarlo, repásalo, conócelo y verás cómo te conviertes en un dador alegre. No basta con dar sonriendo, no basta con decir yo doy con todo mi amor y con toda mi honestidad, no basta, tienes que ser un dador alegre. ¿El dador alegre cuál es? Es el dador que sabe que el evangelio de Dios va a seguir avanzando, el mensaje de los tres ángeles, porque lo ha entendido, lo practica, se esfuerza por ponerse de acuerdo con ese mensaje en su vida diaria y por eso quiere que todos también lo practiquen. ¡Qué maravilloso! A eso se le llama recibir de gracia y dar de gracia. San Mateo capítulo 10 versículo 8. Por otro lado, se nos llama la atención a que tengamos que pensar no en buscar el dinero. El verdadero cristiano que está convertido ya no busca más el dinero, el placer. Ahora el dinero para él es un don y ese dinero para él es mayordomía. ¿Qué significa? El verdadero cristiano, si ahora tiene dinero en las manos, si es hábil para poder hacer el dinero, lo va a hacer no con la finalidad de enriquecerse, lo va a hacer con la finalidad de bendecir al mundo como Abraham. Abraham era multimillonario en su tiempo. Dios había puesto muchos millones en sus manos, le había dicho yo te voy a bendecir, te voy a hacer grande, porque tú vas a ser bendición para todas las naciones.
Así entonces Dios le estaba diciendo a Abraham, mira, yo te acabo de evangelizar, ¿no es cierto? Y tú has creído en ese evangelio, sí, ahora también tienes que decirle al mundo entero eso que yo te dije para que ellos también puedan ser como tú. Así que entonces Abraham entendió claramente el mensaje de Dios y se hizo socio con Dios. Ahora los dos trabajaban para la misma finalidad, que el evangelio le llegue al mundo. Y por eso Dios puso en las manos de Abraham todo ese dinero para que evangelice al mundo. ¡Qué maravillosa lección! Sin duda, ahora se comprende todo. Ahora entendemos que dar el diezmo y las ofrendas no es dar por dar, no es porque simplemente me obliguen, no es porque simplemente el pastor venga y me diga, bueno, vas a dar o te vas de la iglesia, te disciplino. No, es imposible, a nadie lo pueden disciplinar por no dar el diezmo. Y aunque te disciplinaran, igual te salvarías si eres obediente a Dios afuera disciplinado y empiezas a dar el diezmo donde debe de ser. Así que eso ni te preocupe. Lo que acá debe preocuparte es, si tú no conoces el evangelio, si tú no entiendes la verdad y tú quieres el dinero para gastarlo para tus placeres, entonces te perderás. Pero si tú has comprendido el evangelio, todo lo que tú tienes lo vas a dar para que se termine pronto la obra. No vas a tener ningún amor por el dinero, porque eso es la raíz de todos los males. El amor al dinero es pecado. Eso ya lo hemos estudiado. Por tanto, eso está en 1 Timoteo 6, 6 al 10. Por tanto, lo que se tiene que hacer es no amar el dinero, sino utiliza el dinero, por favor. No lo ames, utilízalo. El dinero es para utilizarlo. Si entendiéramos esto, haríamos muchas cosas. El dinero no es para amarlo, el dinero es para utilizarlo. Y la utilización del dinero, antes de poder utilizar el dinero, tú tienes que saber en qué se lo utiliza. Si no sabes para qué se lo utiliza, estás perdido, pues hermano, en este mundo. El dinero solo tiene una finalidad en la vida cristiana. ¿Cuál? Evangelizar al mundo entero. Solo para eso se nos da, porque solo es temporal. Ya seas cristiano o no seas cristiano, debes entender esta responsabilidad, porque esto te haría muy feliz. Miles de personas buscan hacer dinero para ser felices y se equivocan, porque así no es. El dinero no es para ser feliz, hermano mío. El dinero es para utilizarlo, para que otros reciban el evangelio. Ahora ahí recién podemos decir, el evangelio producirá felicidad cuando les hagamos llegar el evangelio. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso entender estas cosas. Esto es increíble. Cosas que a veces uno no conocía. Bueno, esto nos lleva al día viernes 2 de marzo para estudiar y meditar. Dentro del estudio de esta semana hemos descubierto todas las motivaciones verdaderas para tener que dar el diezmo para la causa del Señor. La motivación para dar el dinero, finalmente, es que hemos salido del mundo y queremos que otros también lo hagan, para que también participen de la gloria eterna de la salvación que Jesucristo nos ofrece a través de su muerte en la cruz del Calvario. Maravillosa la lección de esta semana. Dios nos ayude y nos bendiga para vivir de acuerdo con los preceptos de Dios. Amén.